Televisión, marcando la diferencia. Mantente conectado con nosotros todo el tiempo a través de redes sociales. FD Televisión, siempre cerca de ti. Pero muy buenas noches. Gracias le damos a Dios por este lindo tiempo. Gracias por este programa que lo hemos hecho con mucho amor y con mucho corazón, exclusivamente dirigido a todas aquellas personas que quieren aprender un poquito más de la palabra de Dios. Queremos nosotros decirle que hoy vamos a hacer un programa de hoy en adelante, de un estudio bíblico, de una academia bíblica, como usted le quiere llamar, de una escuela bíblica. Especialmente va a ser para los principiantes o para los que recién han aceptado a Cristo o para los que quieren conocer de la Biblia. Ahora, si también usted ya está intermedio en la palabra o ya está avanzado, no importa, puede volver a comenzar a recordar esos preciosos tiempos cuando comenzamos a estudiar la Biblia desde la salvación. Así que queremos darle una feliz bienvenida para que usted se una a este tiempo maravilloso. Recuerde, usted puede compartir y vamos a hacer de bendición a todas personas. Usted no sabe cuánta bendición hay en compartir. Bueno, queremos que usted comparta. Gracias por estarnos sintonizando a través de FD Televisión Internacional. El día de hoy vamos a hacer una academia bíblica exclusivamente para los nuevos convertidos online, y también va a ser para aquellas personas principiantes o que quieren conocer de la palabra de Dios. No es necesariamente que usted tenga que saber la palabra, al contrario, queremos que usted poco a poco comience a comprender desde el principio la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tener pasos básicos de la vida cristiana. Póngale ahí, pasos básicos de la vida cristiana que vamos a tener el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria le damos a Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Padre. Estos son los pasos básicos que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Y queremos comenzar dándole primero una bienvenida a todos los hermanos, los amigos que nos están sintonizando. Dale felicidades. Si usted ya ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, gloria a Dios. Si usted todavía aún no lo ha recibido, no importa. Siga y escuche este tiempo maravilloso porque va a ser de gran bendición. Y si usted quiere recordar conocimientos, gracias le damos a Dios. Bueno, yo quiero decirle que usted ya es un miembro de una gran familia. ¿Cuál es la gran familia? La familia poderosa de Dios. Es decir, usted ha nacido de nuevo. Sus pecados ya fueron perdonados. Ahora usted es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí vamos a ver unos dibujos de cómo era nuestra vida antes. Al principio, la primera es que era nuestra vida antigua, cuando estábamos nosotros cabizbajos, cuando nosotros no teníamos a Dios y estábamos sin esperanza. Pero luego nos fuimos levantando hasta podernos levantar y alzar las manos, que es señal de victoria. ¿Por qué señal de victoria? Porque en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted, amigo o amiga, usted que ya aceptó a Jesucristo recién, quiero recordarle que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Recuerde, si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, que Dios ya comenzó a transformar nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya Dios comienza a transformar nuestra vida. El que tomaba deja de tomar, el que robaba deja de robar.
De ahora en adelante nosotros comenzamos a vivir ya no por vista, ahora comenzamos a vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Que encomendamos nuestra vida a Dios. Nunca se olvide, dice el libro de Hechos 16:31, que si alguno dice de nosotros, aceptamos a Jesucristo y creemos en Jesús, toda nuestra casa, nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, será salvo. Eso es lo que queremos. Por eso es importante que ya no andamos por vista, si ya no andamos por fe ahora en adelante. Cuando andamos por vista, nosotros miramos los problemas de los demás, miramos los problemas que pasan. Pero cuando andamos por fe, entonces nosotros creemos que a esa persona que era imposible, que creíamos que ya no tenía solución, que creíamos que ya no había posibilidad de que se salve o de que se sane o de que cambie, bueno, si usted acepta a Jesús, toda su casa va a ser salva. Nosotros encomendamos nuestra vida a Dios, y no solamente nosotros, sino que toda nuestra familia. Entonces Dios mismo se va a encargar, por amor a usted, a cuidar y a guardar de toda su casa, de toda su familia. Gracias le damos a Dios porque usted nos está sintonizando, y créalo que Dios va a hacer algo grande en usted y en toda su casa y su familia. Si usted está en este momento viéndonos, llame a su familia para que todos vean juntos. Si usted tiene cómo conectar al televisor, hágalo. ¿Para qué? Para que sea de bendición. Vamos a aprender los principios básicos de cómo nosotros aferrarnos a Dios, de cómo nosotros aprender, dar los primeros pasos en la fe. Debemos tener paciencia, debemos aprender a esperar en Dios, porque Dios hará cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Quiero decirle algo, nos espera una gran aventura, y la aventura es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Para esto es necesario que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. La fortaleza es de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas humanas y no hemos podido? Por eso es que ahora, si usted es un nuevo miembro de la familia de Cristo, usted es un seguidor de Cristo, debemos comenzar el proceso de discipulado. Discipulado significa que nosotros vamos a discipularnos, nosotros vamos a estar aprendiendo a querer ser como nuestro mentor, querer ser como Cristo, ser imitador de lo espiritual, ser imitador de las cosas en la palabra de Dios. Y es necesario para eso que nosotros nos ejercitemos en las cosas espirituales, nos ejercitemos en estos ejercicios espirituales. Mientras más lo practicamos, mucho mejor será. Mientras más practicamos orar, será mucho mejor. Mientras más practicamos leer la palabra, será mucho mejor. Mientras en algún momento más entramos en un tiempo de ayuno, para los nuevos convertidos le vamos a explicar más adelante qué es un ayuno. Entonces usted se va a fortalecer más. Es decir, cuando usted le dedica un tiempo en la noche a una vigilia, una media vigilia, un cuarto de vigilia, entonces usted va a fortalecerse más espiritualmente. Quiero decirle algo, desde hoy en adelante Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el que manda en nuestras vidas. Ya no mandamos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros deseos, nuestra concupiscencia es engañosa. El que manda ahora es Cristo. ¿Para qué? Para que ya no hagamos lo que nosotros querramos, sino hagamos lo que Dios quiere. Mientras más lo practiquemos, los ejercicios espirituales, más fuertes seremos en Cristo Jesús. Ahora es Cristo el centro de nuestra vida en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que aprender a someternos a Él en todo momento, dejándole que Él tome el control de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Es conversar con Dios. Conversar con Dios no es más que orar. Cuando alguien usted le escucha orar, otra gente dice rezar. Bueno, rezar, orar es conversar con Dios. Usted conversa con Dios como conversa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Eso es orar. Usted está conversando con Dios. Quizás usted me va a decir, pero ¿cómo si yo no lo veo? No se preocupe, que Dios está allí con usted. Dios está a su lado. Dios está siempre al lado suyo
intercediendo y cuidando de usted. Aunque usted me diga, pero es que yo no conozco a Cristo, yo recién estoy escuchando, no se preocupe, Dios está a su lado. ¿Por qué? Porque Dios murió por usted y por mí, para que usted y yo recibamos la salvación y para que usted y yo seamos cuidados por Él personalmente. Dios es omnipresente, es decir, que Él está en todos lados y Él está con usted. Entonces Dios quiere hacer algo grande con usted, pero cuando usted converse con Él. Es necesario nosotros tratar de conversar todos los días. Ojalá pudiéramos en todo momento conversar. ¿Qué le gusta? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo? Contarle sus problemas y pedirle a Dios que le ayude, que le dirija, que le oriente. Tenemos nosotros que aprender a leer esta palabra, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está lo que Dios quiere hablarle. Todos nuestros problemas, todas las situaciones que pasan, las respuestas están ahí en la palabra de Dios. Ojalá podamos todos los días orar, todos los días leer la palabra de Dios. Y sabe que querer escucharlo. ¿Cuándo usted lo va a escuchar? Cuando usted esté orando. Usted le va a exponer a Dios todo lo que usted quiere decirle y va a aprender a querer escuchar. Entonces, cuando usted ore, dígale a Dios: Señor, háblame, que estoy listo para escuchar tu voz. Ahora, si usted ya es cristiano y ya es nacido de nuevo, entonces usted puede buscar una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, donde que prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sabe que los que se congregan en su iglesia son miembros de la iglesia, son miembros de la nueva familia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, para esto nosotros tenemos que tener ciertas cosas. Si ya ahora conocemos a Cristo, ya ahora hemos nacido de nuevo, ya ahora Dios está cambiando nuestra vida para mejor suyo y para mejor mío, es mejor que nos apartemos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tentaciones para que nosotros caigamos en pecado. Todo lo que hacíamos antes y no era agradable a los ojos de Dios, debemos dejarlo a un lado. Ya no debemos andar con eso. ¿Por qué? Porque si no va a haber un momento en que va a haber nuevamente nuestra debilidad, en el que vamos a descuidarnos de estos ejercicios espirituales y el enemigo nos va a volver a ganar y vamos a regresar a lo que antes hacíamos, a las cosas malas. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre orando, leyendo la palabra de Dios, para que Dios nos ayude a resistir las pruebas, las tentaciones, y aún así mismo que Dios nos oriente a tener las amistades que debemos de tener. ¿Por qué? Porque debemos aprender con quién nos reunimos, con quién estamos. ¿Sabe por qué? Porque el que anda con vagos aprende a ser vago, pero el que anda con hombres de Dios, con mujeres de Dios, entonces aprende las cosas espirituales. El corazón es como un vaso limpio, blanco. Si usted le pone cosas del mundo, le pone cosas sucias, le pone cosas malas, entonces su corazón se va a llenar de cosas oscuras, sucias y malas. Pero si usted le pone a su corazón la palabra de Dios, le pone a su corazón las cosas espirituales, todas esas cosas malas, todas esas cosas oscuras y sucias van a salir de su corazón. Entonces, si alguna vez por acaso usted llega a fallar y cae en alguna prueba, en alguna tentación, en algún pecado, lo que tenemos que hacerle es pedirle perdón al Señor, reconocer que hemos fallado y que el Señor tenga misericordia y Él nos va a ayudar. Si usted es nueva criatura, testifique de Cristo, porque Cristo vive, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la primera clase, que es el tema salvo. Somos salvos. Vamos a ver la salvación. Usted que nos está viendo, la salvación también es para usted. Hay una vida pasada, una vida presente y una vida futura. Vamos a ver según la vida pasada en Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1? Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: y
Efesios 2:1. Y de ella recibisteis vosotros que estábamos muertos en delito y en pecado. La pregunta es, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Bueno, usted leyó ahí según Efesios capítulo 2 versículo 1. Ponga la respuesta allí. Sí, vamos a ver. Sí, puede usted comentar, pero queremos también que aparte que usted comente, también aprendamos la palabra, porque estamos aprendiendo la palabra. Entonces, la pregunta es, segunda de Efesios capítulo 2 verso 1, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio fuerza a nosotros cuando estábamos nosotros muertos en delito y pecado. Entonces la pregunta que nosotros hacemos aquí, que usted quiero que sepa, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Bueno, aquí usted tiene la respuesta correcta. Póngala ahí. Estábamos nosotros muertos en delito y en pecados. Mire, qué importante es esto. Por esto es la salvación. La primera clase se llama salvos de salvación. Todos nosotros, antes de venir a Cristo Jesús y nos diera el Señor vida eterna, estábamos nosotros muertos en delito y en pecados. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Según Romanos 3:23 dice, ¿ha pecado toda persona? Vamos a ver si eso es verdad. Leamos la palabra de Dios en Romanos 3:23. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, allí usted ve la pregunta, ponga la pregunta en grande. Dice ahí, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Entonces, claro, porque todos pecaron. Sí, todos pecaron. Vamos entonces, dice, más abajo dice, póngalo nuevamente. Entonces, ¿cuál era la condición en que usted y yo nos encontrábamos antes que Cristo nos salvara? Vuelva a poner nuevamente Romanos 3:23 y vamos a ver. Mire, ¿cuál era nuestra condición? Que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, póngale ahora sí la respuesta completa y ábrala completamente. Dice así, según Romanos 3:23, todos hemos pecado. Y también la condición que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara es que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para nosotros. Gracias a Dios que por eso es que hemos sido salvos, porque el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino aquí a esta tierra y murió por usted y por mí para que fuésemos salvos. La pregunta número 3. La Biblia dice que nosotros estábamos condenados según Juan 3:16. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos entonces al libro de Juan 3:16 y veamos lo que dice. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es eso, ¿no? Mire, todos nosotros estábamos condenados, pero dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Jesucristo no sea condenado, sino que tengamos vida eterna. Ya vamos a poner la respuesta, pero quiero que ponga, ábrela nuevamente la pantalla. Vamos aquí, dice 4, en Efesios 2, verso 4 y verso 5, ¿cómo se describe Dios? Pongamos ahí Efesios capítulo 2, versículo 4 y verso 5. Dice así el 2:4. Empero dice, Dios es rico en misericordia por su mucho amor con que Él nos amó en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que
¿Cómo se describe a Dios? Es rico en su amor y su misericordia. Ábrala ahí, por favor. Mire, vamos a la tercera pregunta. La Biblia dice que estábamos condenados, según Juan 16. Dice que Dios amó a todo el mundo, que dio a su único Hijo, Jesucristo. Y en la pregunta 4, en Efesios capítulo 2, verso 4, ¿cómo se describe a Dios? En que Él es rico en misericordia y por su gran amor que Él nos amó. Aleluya. Mire cuán inmenso y cuán maravilloso y cuán lindo es esto cuando usted le coge amor a la palabra. La pregunta número 5. Según este pasaje, estamos en el anterior que decimos, no te me vayas de ese pasaje. ¿Qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Vamos a ver qué es lo que ha hecho Dios. Póngame usted por el verso 5 ahora. Sí, el verso 5 ahora. Vamos a ver. A ver, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por su gracia somos salvos. Mire, Él dio su vida por nosotros y por la gracia de Dios somos salvos. La siguiente pregunta, la número 6, ahí mismo, ábralo nuevamente. La número 6. Aleluya. La número 6, ponga la pregunta, la pregunta. Según Romanos 5:8, ahora sí vamos a Romanos 5:8. ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? Vamos a ver cómo Dios nos muestra su amor según el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Vamos ahí. Dice, mas Dios muestra su amor, su caridad con cada uno de nosotros. Es su amor con cada uno de nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo muestra Dios su amor por nosotros? En que siendo usted y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sí, ábralo nuevamente, por favor. Dice así, vamos a ver, la quinta pregunta. Según este pasaje que vimos, Cristo dio su vida por nosotros y por gracia somos salvos. No somos salvos porque tenemos plata o porque adoramos una imagen o porque nosotros nos hemos bautizado o porque nosotros adoramos alguna cosa. No, somos salvos es por gracia y por misericordia que somos salvos. Y según Romanos 5:8, ¿en qué forma Dios muestra su amor por usted y por mí? En que aún usted y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria le damos a Dios. Qué hermoso y qué maravilloso. Vamos a la séptima pregunta. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y luego vemos el verso 9. Primero vemos el verso 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice así la palabra de Dios: porque por gracias sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues esto es un don de Dios. Es decir, que dice que Dios decidió que la salvación no es por obra. Tenemos que tener presente. ¿Por qué dice que no es por obra? En el Antiguo Testamento había el día de la expiación, y el día de la expiación se lo hacía una vez al año. Todos iban a Jerusalén y llevaban sus cabritos, sus palominos, sus ovejitas y ofrecían en expiación por todos sus pecados, y la gente era salva. En el antiguamente, por lo que ellos ofrecían, se llamaba el día de la expiación. Pero después vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo vino aquí y murió por usted y por mí, para que ya no seamos salvos por las obras o porque llevamos el palomino o porque hacemos sacrificio, sino ahora somos salvos por el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Somos salvos por fe. Y en el verso 9, póngame el verso 9 ahora sí. Dice aquí también hay una pregunta. Dice, no es por obra para que nadie se gloríe.
Póngame ahora sí la pregunta acá, en la número 8. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Mire esto, mire, vamos ahora sí a tener las respuestas ahí. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Ya, ahí está la pregunta, ahí está. Mire, la primera, la número 7, Dios decidió que la salvación no es por obra, es por gracia. Usted y yo somos salvos, y esto es por medio de la fe. Recuerde, Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír, y el oír palabra de Dios. Y vamos a ahora sí, ponga el verso 8, ábralo nuevamente. Dice, ¿en cuáles obras confía la gente creyendo que en ellas serán salvos? La gente confía en las obras de la carne. Usted ya no es salvo por la obra de la carne. Usted ahora es salvo por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Es gracia por la fe que nosotros hemos puesto en Jesucristo. La pregunta número 8 dice así: ¿somos salvos por qué? Ya lo vimos allí en la anterior y queremos darle gracias a Dios. En la anterior ya vimos la respuesta, cómo Dios nos ha dado la salvación a cada uno de nosotros, que usted y yo somos salvos. Y también por medio de qué. Dice así la pregunta: nosotros somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe. Ya lo habíamos leído en el verso anterior. Habría muchos pecados que nos afectaban, pero recuerde que no es por obra que usted se salva. ¿Por qué no es por obra? Para que nadie se gloríe. ¿Qué significa gracia? Mucha gente dirá, ¿qué significa gracia? Bueno, gracia significa un regalo no merecido. Gracia es un regalo inmerecido. Por eso es que usted y yo no merecíamos nada. Y por gracia de Dios es que usted y yo somos salvos. Lo que quiere decir es que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque usted y yo no la merecíamos definitivamente. La pregunta número 9: ¿en quién debemos tener fe para ser hijo de Dios? Según Gálatas 3:26. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:26. ¿En quién nosotros debe estar puesta nuestra fe para que usted y yo seamos hijos de Dios? Dice Gálatas 3:26, porque todos soy hijo de Dios, pero esto es ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros debemos tener fe para ser hijo de Dios, en la fe que es en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue el que dio la vida por usted y por mí. Perdóneme, no dio María, no dio San Miguel, no dio San Pablo, no dio San Antonio, no dio el hermanito Gregorio, no dio ninguno de ellos su vida por usted. El que dio su vida por usted y por mí, por el cual usted y yo somos salvos, se llama Cristo Jesús. Ahora, diga en sus propias palabras. Yo quiero que usted escriba ahí rápidamente: ¿qué es tener fe en Cristo? ¿Qué es para usted tener fe en Cristo? Ahora, en sus propias palabras, 2, 3 palabras. ¿Qué es para usted tener fe en Cristo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a ver la nueva vida que Cristo nos da. La nueva vida que Cristo nos da. Recuerde que usted y yo ahora somos nueva criatura. Cristo nos ha dado nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo, si alguno está en Cristo, ahora hemos aceptado a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros necesitamos saber para usted. Díganos usted, escríbanos en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo Jesús. Bueno, vamos. La siguiente. Vamos a entrar ahora a una nueva vida. Tenemos una nueva vida. Amén. Ya somos salvos. La pregunta número 11. ¿Con qué propósito vino Cristo aquí a este lugar para darnos vida eterna y salvación? En Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Cuál fue el propósito por el cual vino Cristo Jesús a dar su vida por usted y por mí? Dice así la palabra de Dios en Juan 10:10. El ladrón
no vine sino para hurtar, para matar y destruir. Mas yo, dice el Señor, ¿para qué he venido? He venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Es importante que nosotros analicemos todo esto. Es importante que nosotros analicemos esto. En quien nosotros debemos de tener fe para ser hijo de Dios, según Gálatas 3:26, es en Cristo Jesús. Porque recuerden que yo le dije que el hermanito Gregorio, San Pablo, San Pedro, San Juan, San Antonio, San Marco, San Miguel, ellos no dieron su vida por usted. El único que dio su vida para que usted y yo seamos hijos de Dios es Cristo Jesús. La pregunta número 10, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo Jesús. Bueno, cualquier palabra que usted haya puesto, yo quiero decirle que es importante por lo que usted le pone a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a creer en el Hijo de Dios. Ahora, tenemos que nosotros creer en que Jesús vino, vivió, murió por usted y por mí y resucitó. Porque si nosotros creemos que Él vino, vivió y murió, pero no resucitó, no tiene ninguna validez. Lo importante es que Él vino siendo Dios, dejó su trono, vino aquí a la tierra, vivió, era 100% hombre y 100% Dios. Él como hombre tenía hambre, tenía sed, pero también como Dios, Él sabía y Él conocía lo que todos estaban pensando. ¿Sabe que Él lo sabía todo? Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Tomás iba a ser incrédulo. Él sabía que todos los discípulos le iban a dejar cuando Él estuvo ahí crucificado en la cruz. El único que no le dejó fue el apóstol Juan. Pero Él lo sabía todo. Pero aún así Él siguió creyendo y confiando. Él sabe que usted va a fallar. Él sabe que usted y yo vamos a fallar. Nos vamos a equivocar. Vamos a pecar. Y mucha gente dirá, mucha gente cree que el pecado solamente es matar, robar, quizás drogarse. No, pecado, dice el libro de Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el Señor sabe que nosotros vamos a fallar, vamos a pecar, nos vamos a equivocar. Y aunque usted no lo crea, gracias, porque nosotros pecamos, nos equivocamos, pero nosotros inmediatamente el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos hace ver en qué está mal para que nosotros cambiemos nuestra actitud. Y si nosotros hemos fallado, pues reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios y Dios nuevamente nos va a tener en su santa y divina presencia y nos va a seguir amando. Recuerde esto, quiero que usted sepa, Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado. Bueno, la respuesta número 11 dice, ¿con qué propósito vino Cristo Jesús aquí a la tierra? En el libro de Juan 10:10 nosotros ya lo vimos. Vino con el deseo de dar su vida por usted y por mí. ¿Para qué dio su vida? Para que usted y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Dios quiere que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Juan, en 2 de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios. Si tiene ahí 2 de Pedro 3:9, póngamela ahí. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie, ninguno perezca, ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire eso, Dios nos da oportunidad. Dios todavía no ha venido. Nadie sabe el momento ni el día en que el Señor viene, ni el mes ni el año. Pero el Señor va a venir en las nubes, va a tocar su trompeta y los que han muerto creyendo en Jesucristo van a resucitar primero
Y luego los que estemos aún todavía aquí vivos seremos transformados con un cuerpo glorificado para irnos con Él. Eso es lo que se llama el rapto o el arrebatamiento. Por ese es el propósito que Jesús vino aquí, para morir con usted, por usted y por mí. Y Él todavía no viene porque quiere que el evangelio sea predicado, que las personas sean tocadas, que las personas sean quebrantadas, para Él utilizarle a usted y a mí para poder llevar las buenas nuevas de salvación en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la siguiente, la número 12. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo según el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12? ¿Qué es lo que ofrece Dios a quien recibe a Cristo Jesús? Bueno, vamos a ver la respuesta. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, esto es lo que el Señor nuestro Dios le ofrece a los que reciben a Cristo Jesús. Si usted viene un verso antes, póngame ahí en Juan 1:11 también. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11 que el Señor Jesús a lo suyo vino. El Señor Jesús vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel y los suyos, los del pueblo de Israel, no le recibieron, no le reconocieron. Por eso es que dice el verso: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le conocieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros tenemos entonces que tener bien presente que el Señor Jesús, lo que tiene el deseo es que Él quiere que usted y yo aprendamos a que somos hijos de Dios cuando le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Alabado sea el Señor. Bueno, también vamos ya mismo a ver la respuesta. La pregunta número 13, según Juan 5:24, según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Vamos a ver qué sucede con la persona que recibe a Cristo. Dice así la palabra de Dios en Juan 5:24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Qué maravillosa palabra, mire, qué maravillosa. Según Juan 5:24. Entonces, ¿qué sucede con aquella persona que recibe a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? Dice, hermano, que Dios nos saca esa vida vieja y nos pone una vida nueva, que es vida eterna. Y algún día nosotros tendremos que estar frente al Señor y ya no tendremos condenación, porque usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Cuando nosotros no teníamos a Cristo Jesús, estábamos en delito y en pecado, en muerte. Pero gracias a Dios, ahora estamos en Cristo Jesús, estamos con vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios le está dando a usted. Sabe que usted debe estar seguro que ya usted no está solo. Mire lo que dice, vamos a ver verso 12. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo Jesús? Según Juan 1:12. Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo no somos cualquiera, ya somos hechos hijos de Dios. Esto es por potestad. Alabado sea el Señor. Y la pregunta número 13 dice, según Juan 5:24, ¿qué sucede con aquella persona que recibe a Cristo Jesús, como usted y yo que lo hemos recibido? Póngale. Tiene, dice, vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna y no vendrá ninguna condenación sobre nosotros, pues usted y yo hemos pasado de muerte a vida en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Mire cómo Dios es maravilloso. Usted ya no está rumbo al infierno. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, íbamos rumbo al infierno, pero gracias a Dios que ahora le hemos conocido, le hemos abierto nuestro corazón, le hemos entregado nuestro corazón a Cristo.
entonces hemos pasado de muerte a vida. Si en cualquier momento el Señor viene en las nubes y toca su trompeta, téngalo usted por seguro que nos iremos con Él. Es más, yo le voy a decir algo. Estamos en esta pandemia del COVID-19. Mucha gente está muriendo. Pero le voy a decir algo. Aquel que en el último instante, aunque sea en el último instante, aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no va a llegar a condenación, no va a ser condenado, más bien ya fue justificado. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él nos justificó delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él allí en la cruz del Calvario, Él pagó sus pecados y mis pecados. Todo lo malo que usted y yo hicimos, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Es más, dice que por su sangre preciosa es que usted y yo hemos sido salvos. Esto es importante que usted tenga presente. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarlo, y anda queriendo buscarle a usted alguna cosa para tentarle, para hacerle caer y para mentirle. Pero recuerde que usted y yo ya no somos del mundo, ya no hacemos lo que queremos, peor somos del diablo. Ahora que hemos venido a los pies del Señor, que le hemos abierto nuestro corazón, ahora ya somos de Cristo. Entonces, cuando el diablo quiera decirle a Dios, ese es mío, Dios le va a decir, no, ese fue comprado con el precio de la sangre preciosa de mi Hijo amado Jesucristo. Entonces no se haga problema, hágale un examen de ADN. ¿Para qué se hacen los exámenes de ADN? Para saber quién es el Padre. Y usted, cuando nos hagan el examen de ADN, usted y yo tenemos la sangre de Cristo. Alabado, porque es la sangre de Cristo la que nos ha redimido de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos ha comprado en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, dice así la palabra de Dios: ya usted ya no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Vamos al verso, vamos a la pregunta 14, ahora sí. Según Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? ¿Para qué somos creados en Cristo? ¿Para qué usted y yo hemos sido creados en Cristo? Bueno, dice así la palabra de Dios: porque usted y yo somos hechura de Él, hechura suya. Somos criados en Cristo Jesús. ¿Para qué somos criados? Para buenas obras, para que nosotros hagamos buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en las buenas obras que Él preparó de nosotros. Recuerde esto, que es importante. Usted y yo no somos salvos por obra, pero ahora que tenemos a Cristo, tenemos que hacer buenas obras, no por salvación, sino para que usted y yo demos testimonio de que Cristo vive y habita en nosotros. Además, por todo lo que usted y yo, hermano, hagamos para el Señor, recuerde, va a venir una recompensa. En un día no muy lejano, nosotros estaremos en la presencia de Dios, y Dios nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nos pondrá una corona de oro llena de perlas preciosas. Alabado sea el Señor. Entonces podemos nosotros decir que porque somos creados en Cristo Jesús, somos creados para buenas obras por las cuales Él nos ha llamado, nos ha creado. Y dice así la pregunta número 15 en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17, ya la vimos en antes, se recuerden. Entonces, ¿qué significa haber aceptado a Jesús como su Salvador? Entonces, alguno está en Cristo. ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? En una nueva criatura, porque todas las cosas viejas pasaron y he aquí todo lo nuevo es hecho nuevo. Escúcheme bien,
el pecado que usted cometió, la falla que cometimos ayer, antes de ayer, hace un minuto, ya pasó. Todo es nuevo de ahora en adelante. Usted no tiene que estar viviendo de recuerdos del pasado, ya sea que en el pasado fue muy bueno o fue muy malo. Usted tiene que estar viviendo es el presente. ¿Por qué? Porque Dios quiere es que usted, escúcheme bien, se labre un presente y labre un futuro, porque lo mejor está por venir. Lo que ya pasó, ya fue borrado. Dice Isaías 1:18. Póngame Isaías 1:18, por favor. Mire lo que dice Isaías 1:18. Me gusta este pasaje porque este pasaje es pero tan importante. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice Dios, con usted. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, Dios los va a borrar y vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor. Miren qué maravilloso es el Señor. Vamos entonces así, ábrala ahí todo. Entonces la pregunta número 14. Según Efesios 2:10, ¿para qué usted y yo somos creados en Cristo Jesús? Somos creados para buenas obras. Usted ahora y yo tenemos ya Cristo. Tenemos que hacer buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano. Recuerde que usted y yo todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Y luego la pregunta número 15 dice en 2 Corintios 5:17, ¿significa haber aceptado como Salvador? Entonces alguno que está en Cristo, ¿en qué se convierte? Definitivamente en nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Vamos entonces a la pregunta número 16. Dice la segunda parte del versículo 17, habla de los cambios en la vida. Quiero que usted también ponga ahí por favor. Mire, 2 Corintios 5:17 dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con esta premisa, yo quiero decirle, de usted algunos ejemplos de lo viejo. Yo le voy a decir de lo viejo a mí. Yo ya dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de mentir, dejé de murmurar, y así sucesivamente. Quizás muchos habrán tenido otros pecados, problemas. A la final, yo no lo sé, usted lo sabe, pero hay que dar ejemplo de lo que fue lo viejo para que aprendamos que ya eso lo dejamos y eso no lo vamos a hacer, y eso ya quedó borrado en el pasado. Le recordamos lo que leímos Isaías 1:18, eso ya fue borrado en el pasado. Pero también queremos que usted dé a sí mismo 2 o 3 ejemplos, escríbanos, de lo bueno que ha hecho el Señor. Es decir, qué es lo que ahora ha hecho el Señor en su vida. Vamos a poner unos ejemplos. Mire, ahí están los ejemplos. Ábrame la puerta. Unos ejemplos de lo viejo. Las cosas viejas pasaron. Por ejemplo, dice el alcohol, las drogas, las mentiras, los robos, etcétera. Y algunos ejemplos de lo nuevo es que ahora andamos en rectitud, andamos en verdad, andamos en honestidad, andamos en responsabilidad, andamos en obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Quiero que usted que está ahí, por favor, tome apuntes, por favor. Este va a ser el deber. Y quiero que usted también ponga ahí mi WhatsApp, hijo, mi WhatsApp. Este va a ser el deber para ustedes. El día lunes seguimos, pero este va a ser el deber. Queremos que usted nos escriba al WhatsApp mío. Si usted es de otro país, más 5939 95 85 92 81. Si usted es de otro país, si usted no lo alcanza a copiar, tranquilo, después lo revisa nuevamente y ve cuál es el número. Si usted es de aquí, de nuestro país, el 09 95 85 92 81. Ese es mi WhatsApp. Entonces usted nos pone aquí la respuesta del resumen con sus propias palabras. Ahora sí, ábrala por favor. Nos pone el resumen con sus propias palabras
de lo que he estudiado. ¿Cómo era su vida sin Cristo? Es tan fácil. Mi vida estaba perdida. Yo tomaba, yo hacía pecado. Esto no va a salir al aire. Esto me lo va a mandar a mi WhatsApp personal. Yo voy a orar, voy a leer y voy a declarar, escúcheme bien, que eso ya no va a volver en el nombre de Jesús, porque eso son cosas pasadas. Las cosas pasadas fueron enterradas, fueron muertas. El diablo va a quererle hacer recordar el pasado, pero eso ya pasó, ya Dios ya lo borró en el nombre de Jesús. Y luego también vamos a hacer otras preguntas. Por eso le dije, anote. Si usted no alcanza a anotar, no se preocupe. Usted revisa después el video y por el Facebook, y también usted lo va a ver. ¿Qué hizo Cristo por usted? ¿Qué hizo Cristo por usted? Yo le voy a decir rápidamente lo que Cristo hizo por mí. Cristo me cambió, me transformó. Yo vine por un problema de inseguridad, me quitó la inseguridad, me quitó los problemas en mi hogar que tenía problemas económicos, y hermano, Dios lo arregló. Eso es lo que Cristo hizo por mí. Yo no sé qué Cristo hizo por usted. Dios lo sabe y usted también lo sabe. Entonces queremos que eso sea un trabajo para que usted nos escriba al WhatsApp. No se olvide, también ya mismo le recuerdo el WhatsApp. La siguiente pregunta, ahí está el WhatsApp, ahí está el WhatsApp. Siguiente pregunta también para que usted nos dé la contestación. ¿Cómo se debe mostrar, dice, en su andar diario la nueva vida que Dios le dio? ¿Cómo debe ser usted en su andar diario? ¿Debe andar haciendo lo mismo de antes? ¿O cómo usted debe caminar ahora que tiene a Cristo? Ahora que es nueva criatura. Ahora ya que usted comienza a darse cuenta de las cosas espirituales, de las grandes cosas que Dios tiene preparado. Mire, le voy a decir algo. Todo lo que pasa en nuestro alrededor, Dios lo sabe. Y entonces quizás usted preguntará, ¿y cómo es que nos pasan estas situaciones? Dios tiene con cada uno de nosotros grandes propósitos y metas. Dios en todo momento, Él está tratando con nosotros, porque Dios nos ama y quiere que nosotros creamos en la fe en Él y que crezcamos en la fe, que nuestra fe aumente. ¿Por qué? Porque van a haber adversidades, van a haber injusticia, y usted y yo tenemos que estar preparados. Dios nos está preparando de antemano para que podamos nosotros resistir en días buenos, en días malos. Sepamos vivir en abundancia, sepamos vivir en escasez. En estos momentos en muchas familias hay bastante escasez. Bueno, tenemos que saber aprender a vivir en escasez. También tenemos que saber a vivir en abundancia. Por eso usted y yo somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya nuestra mente ya no es la misma mente de la gente del mundo. Ahora nuestra mente es la mente de Cristo. Por eso es importante que usted deje las cosas del mundo y aprenda con quién usted se va a relacionar, con quién usted va a andar. Porque el que anda con vago aprende a ser vago, pero el que anda con ungido aprende a ser ungido en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere hacer algo grande en cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Jesús. Dios hasta aquí ha sido bueno, es bueno y será gran y poderosamente maravilloso para usted. Jeremías 33:3, mire lo que dice. Le voy a dar una pauta que es importante para que usted aprenda. Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas y maravillosas que aún tú no conoces. Jeremías 33:3. Mire lo que dice Jeremías 33:3. Póngale ahí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, maravillosas que tú aún no conoces. Por esto es importante, yo le dije al principio que debemos orar día a día, momento a momento, en todo momento debemos leer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cosas grandes, poderosas y maravillosas ocultas que usted todavía no conocemos.
Necesitamos nosotros, ahora que usted conoce a Cristo, necesitamos aprender a caminar en Él. Necesitamos aprender a depender de Él. Necesitamos que Él sea nuestra guía, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos oriente. Necesitamos aprender más y más de Él, porque Él nos quiere enseñar. Escúcheme bien, aquel que cree que sabe mucho, hay un gran filósofo dijo que mientras más sé, menos sé. Mire, cada día que yo puedo estudiar la palabra y puedo aprender y puedo seguir, me doy cuenta que tengo mucho más que aprender. Y es verdad, solo sé que nada sé, dijo el gran Sócrates. Solo sé que nada sé. Entonces nosotros tenemos que, mientras más aprendemos la palabra de Dios, tenemos que aprender a ser más humildes, más sencillos, y que la palabra de Dios se haga eco en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ya no seamos nosotros. Recuerde que cada día usted y yo tenemos que menguar para que Cristo crezca en nuestra vida. Para que la gente, cuando lo vea a usted, ya no lo vea a usted, sino vea a Cristo Jesús. Para que usted pueda dar testimonio de que Cristo vive, mora en cada uno de vosotros, y que usted ahora es una nueva criatura. Un abrazo para todos ustedes, le amamos mucho en el Señor. Sigamos en sintonía este día, lunes que viene, a las 7 en punto de la noche. Seguiremos con las clases de escuela bíblica, de academia bíblica, con más de este tiempo hermoso y maravilloso. Un abrazo, se despide su hermano y amigo, el pastor Marcos Villavicencio Jaramillo. Dios le bendiga. Mantente conectado con nosotros todo el tiempo a través de redes sociales. FD Televisión, siempre cerca de ti. Mantente conectado.